Galarza les da la más cordial bienvenida al ciclo de conferencias denominado Guayaquil Ibérico, como un homenaje a nuestra ciudad por los 486 años de fundación. La conferencia de hoy está a cargo del doctor Fernando Mancero con el tema Nuestro Hogar del Río, onomástica de Guayaquil. Presento reseña al doctor Fernando Mancero Coloma. Presidente y fundador de la Fundación Bienvenido Guayaquil, miembro de la Casa de la Cultura Núcleo del Guayas, miembro de la agrupación Cultura y Fraternidad, miembro del Comité Cívico Procentro de Guayaquil, director de investigación que evidenció la persistencia de la aduana de alcoholes, el edificio en pie más antiguo de la ciudad, coautor gráfico junto al arquitecto Parcival Castro del módulo 12, Monumentos de Guayaquil, editado por la muy ilustre Municipalidad de Guayaquil. Coautor gráfico junto al doctor Gustavo Novoa Bejarano y al arquitecto Parcival Castro, del libro Diego Novoa, un prócer de la independencia en el año 2015, editado por la Municipalidad de Guayaquil. Autor de la cuarta edición del libro El Astillero, un barrio noble, del ingeniero Luis Quintero Robles, fallecido. Corrección y ampliación en el año 2018, editado por la Municipalidad de Guayaquil. Autor del ensayo El trabajo de los astilleros artesanales de Guayaquil, para el libro Guayaquil, Astillero del Mar del Sur, editado por la Presidencia de la República en el año 2017. Creador de las rutas patrimoniales denominadas Del Centenario al Estero, Tertulia Pedestre de la calle 6 de Marzo y Ruta del Astillero. Premio fotográfico del 21º Salón de Artes Plásticas del Museo FOUBA de la Universidad de Buenos Aires. Reconocimiento a la gestoría cultural por el Colegio de Bellas Artes en el año 2016. Organizadora del acto cívico-cultural Saludo a la Aurora Gloriosa desde el año 2012. Miembro del Círculo de Periodistas del Guayas. Recibamos al doctor Fernando Mancero. Muy buenas tardes, queridos amigos. En primer lugar, deseo agradecer en forma muy especial esta invitación al arquitecto Melvin Hoyos, aquí presente, que me ha hecho el grande honor de permitir hablar en este salón tan especial para mí, donde en realidad aprendí o aumenté el amor por Guayaquil. Así que también agradecer la presencia de los distinguidos maestros presentes y el público en general que ha dispensado su tiempo para escucharme. Dicho esto, vamos a tratar de comenzar en este ciclo de charlas de Guayaquil Ibérico. He puesto el título del ciclo de charlas porque pues, normalmente entramos directamente al tema en cuestión y nos olvidamos un poco del macro, ¿no? Y quisiera poner de algún modo un pequeño telón de fondo a lo que vamos a hablar. Aquí tenemos unas imágenes del que las personas que nos gusta la historia de España lo llamamos nada más el rey Carlos, que es el rey Carlos I, más tarde emperador Carlos V. Entonces, en todas las alocuciones que nosotros escuchamos y en todas las charlas que nosotros preparamos, etcétera, se habla del rey, ¿no? El rey dijo, el rey dispuso, al rey se le presentó, el rey, en fin, pero nunca se habla de aquel. Y estamos hablando del rey Carlos I, nieto de los reyes católicos, personaje central en la historia universal. Lo digo todo esto para dimensionar el calibre de las personas que vinieron a América, para dar a notar que que las civilizaciones americanas se estaban enfrentando a un poder realmente enormemente superior, un poder tecnológico y político sin parangón. Estamos hablando del César hispano, Carlos I. Entonces, me gusta un poco desprovincializar la historia nuestra, cuando en realidad es parte de la historia universal. A veces nos encerramos nada más en nuestro actual Ecuador, pero en realidad estamos hablando de una parte importante de la historia universal
esta época de la historia es una época trascendental, porque es un quiebre de aguas, una divisoria de aguas entre el antes de la Reforma y el después. Y por eso lo he colocado. Lo he colocado en dos cuadros pocos conocidos. En primer lugar, este de acá, en que está el rey Carlos. Seguramente, cuando recién llegó a la península, de unos 19 años, él llegó muy joven. Por cierto, no hablaba aún castellano. Y luego esta otra imagen, que está un poquito mayor, que sería más o menos cuando cuando Guayaquil estaba siendo fundada, estaba en esa transhumancia por la costa. Todos lo estaban obedeciendo a él. Y para seguirlo poniendo en perspectiva, no solo que era rey de las Indias, sino que es el monarca más poderoso que ha conocido Europa. Nosotros estamos familiarizados porque siempre decimos el rey de España, pero en realidad era el rey de Europa. Tenemos Castilla, que siempre decimos, en realidad la corona de Castilla fue la que llevó adelante la conquista. Aragón, tenemos a Cerdeña, Sicilia, el sur de Italia, estamos hablando de Nápoles, el milanesado, todo el imperio. Estamos hablando de que él poseía casi toda Italia, menos la parte que está en blanco, que son los estados papales. Nada más. Luego, más modernamente, solemos hablar de la grandeza del imperio británico. En efecto, el imperio británico tuvo mayor superficie, ¿no? Por la parte del norte de América, la India, etc. Pero jamás poseyó en tierra europea las posesiones que heredó Carlos. Ante él se estaban enfrentando nuestros pequeños caciques. Incluso los reyes de las grandes civilizaciones, ante él en realidad no tenían la menor oportunidad. Aquí ya lo tenemos un poquito más grande, quizás 8 años antes de fallecer. Está ahí. Es muy decidora esta imagen. Es un cuadro de Tintor. A ver, se me va este momento. Ya me voy a acordar. Pero en todo caso, va a batallar en la batalla de Mühlberg, en este momento, a enfrentarse con los protestantes. Para llegar aquí, tuvo que ser usado el oro de México. Todavía nuestro oro no tanto, ni la plata peruana. Pero para ser nombrado emperador, se cogió como garantía el oro americano para que los banqueros alemanes compren los votos del imperio, y más tarde, en lucha eterna casi, se enfrasca este hombre en tratar de salvar el catolicismo. La España de ese entonces, más que todo él, no se dio al lujo como la Francia un poco posterior, porque si ustedes van a España, van a encontrar mucha historia y muchas cosas bellas, pero no van a encontrar palacios de la época como los tienen en el resto de Europa. Se dedicó a defender la fe. Podemos discutir largamente de lo moral o no de aquello, siempre será un poco anacrónico, pero así ocurrió. Y este es el hombre que está de telón de fondo detrás de toda nuestra historia. Entonces quería hacer esta pequeña introducción, ya que estamos hablando del Guayaquil ibérico, parte del gran imperio de Carlos V, Carlos I de España. Y para los amigos, el rey Carlos, porque a los primeros no se los nombra sino solo con el nombre. Así que pues vamos ahora sí a tratar de entrar un poco en materia. Aquí quiero hacer algunas precisiones. Como habrán escuchado en mi currículum cultural,
No aparece por ningún lado que yo sea miembro de la Academia Nacional de Historia, ni me he graduado en Historia. Yo soy un investigador, pero sobre todo un divulgador cultural. Eso podrá tener alguna desventaja, pero tiene también algunas ventajas. Y es la que yo puedo quizás poner un poco de mi corazón en todo esto y de esta manera tratar de llegar. Pienso que la historia debe ser escuchada para saber lo que ocurrió en el pasado, ver dónde estamos en el presente y proyectarnos al futuro. Así que, dicho esto, ya me acordé del pintor, era Tiziano. Dicho esto, pues vamos a continuar y van a disculpar la manera en que la lleve. Vamos a hacer un salto en el tiempo y vamos a ver esta foto muy conocida de Guayaquil. La mayoría de las personas que están aquí seguramente ya la han visto, pero a mí me gusta mucho porque vemos a un Guayaquil totalmente rodeado de agua, ¿no? Los esteros, etcétera, y no es un Guayaquil tan antiguo. Esto es de la segunda mitad de los años 40, porque aquí aparece el esbozo del barrio Orellana, ¿no? Son los terrenos del actual barrio Orellana. Y se aprecia lo que decía este guayaquileño nacido en España, que fue Alberto Borges, que muchas veces, puedo decir esto porque aquí la mayoría somos grandes y lo escuchábamos a él, y él muchas veces se refería a Guayaquil como la ínsula guayaquileña. Entonces estamos hablando de un lugar que en latín significa rodeado de agua o directamente una isla. Y podemos en esta foto apreciar eso, ¿no? Pareciera que solo está atada a la tierra a través del cerro. Así que lo grafica de una manera especial. Luego veremos por qué hablo de todo esto. Aquí tenemos un mapa de la cuenca del Guayas. Cuando hacía la investigación, buscaba un mapa de la cuenca del Guayas y en internet no hay nada que valga la pena. Este es un mapa que lo conseguí en el archivo histórico del Guayas, que es un mapa de Teodoro Wolff, un mapa geológico en el cual, bueno, no ha sido mayormente alterado, pero coloqué a Santo Domingo de los Colorados. No está aquí nuestra diseñadora gráfica, pero Ivonne Pinzón se encargó de aquello. Colocamos a Santo Domingo de los Colorados para indicar el sitio más o menos donde comienza por el norte la cuenca del río Guayas, ¿no? Para ver el tamaño de esto. Más abajo vamos a encontrar en color blanco, y don Teodoro Wolff pone formaciones cuaternarias o diluviales. Básicamente nos estamos refiriendo aquí después de la última glaciación. Es un terreno creado por los ríos. Es decir, que el terreno donde estamos en este preciso momento fue creado por el Guayas. Donde está sentado Guayaquil fue creado por el Guayas. Entonces siempre yo me voy un poco a la historia clásica, y antes en la época clásica se decía que Egipto es un regalo del Nilo. Y yo digo que Guayaquil y su cultura es un regalo del Guayas. Es que lo es incluso físicamente. Y culturalmente lo es más, porque toda esta especie de media luna fértil o de una especie de Mediterráneo creó una cultura, primero precolombina y más tarde, ya unos 450 años para acá, una cultura que evolucionará en la cultura montuvia, muy ligada al río. Muy ligada al río. Ahí va, eso. He colocado esta pequeña manchita aquí porque nos va a servir un poquito más adelante, porque geográficamente la palabra La Culata, o el sitio que se describe como La Culata,
es la parte más profunda de un estuario o donde nace un río, ¿no? Más adelante vamos a hablar de eso, pero me quería pues de una vez dejar claro más o menos el significado de aquello en este mapa. Pues bien, seguimos con la relación de Guayaquil con el río, con el agua en general, y estamos con esta imagen que hicieron los dibujantes de la expedición geodésica francesa con Jorge Aubin y Antonio de Ulloa. Por cierto, es de un libro de los muchos que editó el municipio, hecho por el arquitecto Hoyos, y nos sirve de mucho. Entonces vemos aquí una barbacoa, una casa tradicional de los aborígenes de la época, ¿no? De hecho, aquí dice Casas del Río de Guayaquil. Fíjense ustedes, ¿no? Hay otro detalle que es la casa y al ladito la cocina. Eso se va a repetir hasta el presente. Pero bueno, vamos a ver que aquí está el río, aquí está el estero, está el manglar, aquí están las descripciones, ¿no? Está la caña guadú, el cacao, el bijao, el pescador de río y el pescador de mar. Y nombran aquí a los indígenas. Entonces estamos encontrando justamente que Guayaquil y sus habitantes, como dice Ramón Sonnenholzner, somos seres acuáticos. Vamos a ver. Muy bien. Estas son imágenes, figuras del MAC, del Museo Antropológico, en las cuales pues a mí me llamaron muchísimo la atención cuando fui a hacer la investigación y encontramos esta cercanía, ¿no? Y pues siendo precolombinos encontramos algunas figuras muy interesantes que podrían ser tranquilamente de nuestra época, ¿no? Si vamos al campo todavía podemos ver canoas, etcétera, etcétera, manejadas por nuestros campesinos. Estas con remos, se me ocurre que este de aquí podría ser un canalete, una palanca, qué sé yo. Entiendo yo, Javier me corregirá, pero estos son chorreras, pero la cultura es chona en realidad. Estamos hablando de los chonos, independientemente cómo identifiquemos arqueológicamente a esto, ¿no? Es nuestra cultura, muy ligada al río. Yo he preguntado si el río fue en su momento alguna deidad. Es probable, pero no hay, pienso yo que es muy probable que nuestros habitantes deben haber tenido alguna advocación en este sentido. Pero en todo caso, la simbiosis total entre los habitantes y el río es evidente. Y así, siempre que se ha dibujado o a Guayaquil se lo ha graficado, siempre va a estar cerca del río. Muchas casas van a estar en tierra, a orillas del río, pero siempre va a haber un barrio flotante. Esto no solo ocurrió en Guayaquil, ocurría en la mayoría de las ciudades de la costa, pervive en los ríos, por ejemplo en Babahoyo, aún persiste unos pequeños restos de aquello. Y vamos a ver, esta es una foto de 1884, me parece. Si recuerdan el dibujo de la barbacoa, esto es muy parecido y es foto. Hay siglos de diferencia, pero ahí está. Y esto es donde ahora está el MAC, justamente. Esta es la parte norte de Guayaquil, donde había un barrio flotante. Parece que se agotó la pila. Muy bien. Abundando detalles, encontré, estos son unos fotogramas de un programa de televisión española que vemos aquí, por un aniversario más
de la expedición Malaspina, que fue en 1789. Esto es de 1989. Por eso el video también es un poco distinto. Pero en ese entonces todavía se conservaba un poco más del barrio, por eso lo puse. Y esto es Babahoyo, el Babahoyo de la época, y este barrio. Y las casas tradicionales a orillas del río. Y esto es una foto actual, relativamente, este es del año 19, que quedan algunas casas de estas. Y me llamó la atención esta de aquí, mejor dicho, más que la casa, la actitud del dueño de la casa. Y este señor pues tiene su ropa tendida, pues, tiene sus canoas, está dedicado a algo. Él vive ahí, vive en el río, lo cual pues para las personas que estamos acostumbradas a vivir en la ciudad nos parece una cosa más o menos imposible. Entonces les he hecho toda esta introducción quizás un poco larga para tratar de sostener una pequeña hipótesis que tengo basada en estudios de otras personas, pero quizás pueda servir como un aporte para el diálogo que siempre se tiene en este sentido. Y voy a citar al doctor Jorge Gómez Rendón. Él es un lingüista estudiado en Holanda que trabajó un par de años en el MAC aquí y nos instruyó en los derroteros toponímicos en lengua barbacoana. Las lenguas barbacoanas son estas lenguas que se le ha colocado el nombre barbacoana porque la hablaban los habitantes de las barbacoas, ¿no es cierto? De estas partes bajas de América en las selvas, ¿no? Por cierto, si les tienen alguna duda al respecto de barbacoa, porque la barbacoa es el asadero la palabra original es americana. El parecido de estas casas al asadero es que la hace que la llamen barbacoa. No es al revés, es una palabra americana. Entonces, él, en base a eso y a las toponimias, hace estas conclusiones, que así sería la etimología de Guayaquil. Gua, parcialidad chona, esto es de Espinosa Soriano, y Piquil, playa que se forma cuando el río está bajo. Ahí dice Aguapit. Aguapit es otra lengua barbacoana del norte del Ecuador, cercana a Colombia. Y Quilza, parcialidad chona, este es un sitio a orillas de un tributario de la May, del Babahoyo, ¿no? Entonces, Guayas más Quil sería más o menos parcialidad chono en la playa del río. Hasta ahí el doctor Jorge Gómez Rendón. De aquí está la siguiente línea, la asumo yo. Yo hablaba pues del romanticismo y todo eso. Porque yo supongo que el aborigen de ese entonces no va a decir vamos a la comunidad chona a orillas del río, ¿no? Así como ahora en forma pues sin pensar decimos Matamoros, etcétera, los apellidos. Entonces me encontré con alguien, mejor dicho, llamé a alguien que domina mucho la lengua castellana y nos pusimos a ver cómo podíamos interpretarlo. Y hablando con Karina Galvez, la poeta, quedamos en que podría ser algo plausible que significara nuestro hogar junto al río, pero la que más me gusta a mí es nuestro hogar en el río, viendo que estos habitantes vivían en el río, ¿no? Entonces yo encuentro una coherencia en todo esto. Ya les digo, es nada más un aporte, no pretendo que sea tomado como una verdad total, porque en historia siempre, a Dios gracias,
aparecen nuevas cosas y vamos avanzando científicamente. De ahí el nombre de esta charla. Pero, no, así. Esto, digamos, viene del tema precolombino, pero abonando a lo mismo, voy a colocar algunas imágenes en las que vamos a ver cómo los extranjeros han dibujado a Guayaquil y su comarca. Me llama la atención de que siempre lo representen con su comarca y con sus ríos, no solo a la ciudad, ¿no? Porque de hecho Guayaquil era toda la cuenca del Guayas, de hecho Guayaquil era todo aquello. Entonces aquí tenemos un derrotero de 1675, lo puse en la realidad porque me parece una curiosidad porque está patas arriba, pero el derrotero está así, las letras están al derecho, pero está el sur para arriba, pero para no marearnos, ahí le doy la vuelta porque si no nos mareamos. Y tenemos aquí esta particularidad que siempre vamos a encontrar, bueno, que está Guayaquil y básicamente el río Babahoyo, ¿no? Porque al Daule, siendo mucho menos caudaloso, se lo representa como un afluente, ¿no? Siempre lo vamos a encontrar así. Vamos a seguir viendo representaciones. Y aquí tenemos un derrotero. Esto gracias a la investigación del aquí presente Javier Vélez. Es un derrotero de 1682. Ahí me parece de lo más interesante. Porque esto es un dibujo, no pretende ser exacto, ni mucho menos. En el anterior tenemos una cierta pretensión de aquello, pero esta es una especie de croquis, hecho para que el navegante desde el mar se ubique por dónde va. Y tenemos aquí a Guayaquil dibujado de cabeza, pues otra vez. Tenemos el Daule como un pequeño río, la ciudad de Daule, y el Babahoyo. Está graficado esto porque Guayaquil le debe su importancia y le debe lo que somos a esto, a que esté justo en la unión de los dos ríos y esté cerca del Babahoyo que lo comunica con las cercanías de las estribaciones de los Andes. Yo conozco muchos amigos queridos, yo también he sido parte de ellos, sin un amor excesivo por la ciudad. Hemos pensado en su momento pues que debemos quizás seguir por nuestra cuenta y todo lo demás. Eso es algo imposible, porque todo puerto se debe a su hinterland, a sus tierras interiores, y Guayaquil le debe su riqueza, y no es una ciudad más, a ello, al comercio con el interior y al haber servido a la Real Audiencia de Quito. Y que de ahí hayan salido las exportaciones, hayan llegado las importaciones, etc. Y nosotros estar sirviendo a todo ese negocio. Entonces, ahí hay un fallo pues muy, bueno, podríamos decir que es bastante romántico todo el tema, pero no pasa de aquello. Práctico no es. Pero bueno, volviendo al derrotero, lo encontramos con una fisonomía pues exagerada, ¿no? Esto es el río de Yaguachi, pero vemos una especie de lago. Al parecer está representado aquí en época de lluvias, donde se hace pues, una zona inundable y una superficie muy grande. Y hay varios detalles interesantes, como que aquí se dibujan dos embarcaderos. Uno para el verano, por acá dice summer. Por cierto, que estos son mapas robados a los españoles y robados por los ingleses. Entonces, por eso aquí en este mapa hay palabras en español y otras en inglés. Son robados por ellos para ellos tener el conocimiento. Entonces, por eso aquí aparece summer. Estamos en el verano cuando no llueve. Entonces, el embarcadero está río más abajo. Y acá arriba hay otro embarcadero que es de invierno, que está más cerca de los Andes, que por estar más lleno de los ríos se puede avanzar más. Y aquí arriba justamente están
nombra a las fuentes del río de Guayaquil. Recordar que en esa época no se conocía nuestro río como el Guayas. Esto es de la segunda mitad del siglo XIX. Siempre fue conocido como el río o la ría de Guayaquil. Vamos a seguir con esto. Aquí tenemos otro plano. Lo pongo porque me pareció muy interesante que haya estado en la Biblioteca de Australia, ¿no? La Biblioteca Nacional de Australia. Por allá está nuestra historia, no está aquí, está en el extranjero. Y aquí tenemos que, como siempre, Guayaquil está una cosa pequeñita aquí, pero es a su entorno que se debe que lo dibujan, ¿no? Miren aquí lo que dice, ¿no? Copiado por José Camacho del puerto del Callao para el capitán Joseph de la Somaglia. Bueno, hasta ahí, pero ustedes me dirán qué pasó con nuestra leyenda de Guayas, Equil y todo lo demás. Pienso yo que la mayoría de los que están aquí ya saben pues, que nada más es una leyenda. Pero como toda leyenda tiene sus visos de verdad. Y pues muy aparte de esta leyenda que es bastante triste, vamos a ver de dónde sale este nombre. Aquí ya Guayaquil va a aparecer como nombre propio. Al principio hemos hablado de su significado, pero aquí ya es un nombre propio. Y me voy a permitir leer esto porque además tiene unas curiosidades gramaticales muy interesantes que me encanta siempre resaltar. Esto fue escrito en Cusco, esto es investigación de Javier, por cierto. Y dice, el marqués don Francisco Pizarro, adelantado capitán general y gobernador por su majestad de estos reinos de la Nueva Castilla llamada Pirú, aún le siguen llamando así, todavía no le llaman Perú. Estamos en un periodo tan inicial que todavía ni siquiera las cosas adquieren su nombre definitivo. Y de su consejo, por cuanto vos, Joan de la Puente, vecino de Villanueva, con Z, la ortografía es de la época, de Villanueva y Puerto Viejo, habéis servido a su majestad a vuestra costa en la planificación de los reinos, con vuestra persona, armas y caballo, con muchos trabajos y necesidades. Por la presente, en nombre de su majestad, y hasta tanto que se haga el repartimiento general y yo provea otra cosa, os deposito, ¿no? Todo esto se lo está depositando al rey, del que hemos hablado al principio, ¿no? El cacique Uguay, que es de la nación de los Huancahue y Limas, que es la primera vez que aparecen los huancavilcas, vamos, y con G, y otro que se llama Guayaquile. Este cacique existió con sus indios, el cual es en la culata. Es una época en que el castellano se parecía un poco gramaticalmente al actual inglés, donde una sola palabra era ser o estar. Y por eso aquí, en vez de decir está, o permanece, o tiene su asiento, sencillamente dice el cual es en la culata. En el dibujo primero dijimos, yo remarqué con un círculo rojo, la culata. Entonces, este cacique estaba ahí, es en la culata, conforme al libro de repartimiento, con sus pueblos, con sus personas, de los caciques que son o fueran adelante, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos que, si bien la palabra Guayaquil puede significar lo que yo he dicho, o como cuando éramos niños decían que significaba nuestra casa grande, o algunas traducciones dicen que significa tierra fértil. En todo caso, para la época, el cacique Guayaquile ya llevaba ese nombre. Ahora bien, se dice que no es su nombre propio, sino su cargo, digamos. Así como ahora decimos el príncipe de Gales,
Él era el cacique de Guayaquil, porque Guayaquil era la zona. De hecho, la provincia finalmente se llamó, la gobernación se llamó Guayaquil. Entonces se transformó en un topónimo, antes de ser un patronímico. O sea, primero es un topónimo, luego se hace un patronímico y luego finalmente otra vez es topónimo. Es así la cadencia del nombre de Guayaquil, o sería así, vamos a ponerlo en condicional siempre. Así que pues, con esta pequeña charla quería compartir algo de los conocimientos o de la manera en que o a mí me gusta transmitir las cosas, y con este nombre que finalmente adoptó nuestra ciudad, les agradezco mucho. Si tienen alguna pregunta, pues, o hacemos un pequeño coloquio, pues estamos a las órdenes. Dígame. Buenas tardes, doctor Mancero. Quisiera hacerle una pregunta. ¿Por qué razón el río perdió su nombre, que debería haberse llamado Río Guayaquil o Río de Guayaquil, y por qué se llama Guayas? Porque generalmente los ríos tienen el nombre de la ciudad con la que están juntos. Por ejemplo, el río Vinces, el río Babahoyo, el río Daule, el río Raguachi. Hablando de la costa y de la sierra, supongo que también algunos de los ríos que de la sierra también se deben a la ciudad o la región donde están. ¿Por qué razón el río de Guayaquil se perdió y se llama Guayas? En realidad, esto lo hemos conversado con muchos colegas y es un misterio, porque no hay un documento que diga le vamos a cambiar, o no se ha encontrado un documento que diga que vamos a cambiar el nombre. Sencillamente, en algún momento, que ni siquiera tampoco está localizado, el primer documento aparece ya como Guayas. En todo caso, con certeza, hasta 1860, o a lo mejor 70, aún se llamaba Río de Guayaquil, o Ría de Guayaquil. En los mapas, en documentos, sigue apareciendo así. Esto de Guayas es reciente. Esto tiene pues un poco más de un siglo, nada más. No podríamos... Sería muy interesante hacer un estudio, hacer una tesis sobre esto, porque cuando uno va investigando aparecen nuevas dudas como esta, y sería muy interesante hacer una investigación en este sentido. ¿Saber por qué razón le cambiaron el nombre? Sí, en realidad no debería haber ninguna... No encuentro yo una razón plausible para eso, pero ocurrió, lo vivimos. Ay, ¿por qué? Doctor Mancero, la idea de hacer la tesis de estudio sobre el cambio del nombre me parece muy buena idea, pero quizás darle un enfoque de profundidad, retomar el nombre antiguo. Si tenemos estados que, por ejemplo, ahora hay Macedonia del Norte, en Europa, ¿por qué? Porque esa es la denominación actual de ese país. Entonces, ¿por qué nosotros no podemos, en base a evidencias reales, porque está escrita, lo hemos visto, Totalmente, sí, revertir a los nombres? Si tenemos conocimiento de que la fundación de la ciudad en verdad no es en julio, sino que se cambió por motivos políticos, por así decirlo, o sea, ir arreglando estos errores, especialmente cuando ya hay información que la tenemos en la mano, porque no estamos reescribiendo la historia, estamos enderezando una mañosería, por así decirlo. me parece muy buena idea, ¿no? Habría que hacer un lobby político, pero en foros como este es donde podemos alimentar esto, porque si al guayaquileño o al guayacense no le interesa aquello, eso no va a ocurrir, porque esto tiene que tener un respaldo popular y una decisión política. Entonces, sí, sería de ver cómo fue el cambio y de ahí partir, ¿no? Porque ahora está un poco en el aire, a todos nos extraña. Si no te molestia, quiero hacer unos aportes. Con gusto. Y si me permiten las diapositivas que tienen sobre las canoas, ¿no? Las prehispánicas. Sí. La primera canoa que tampoco pertenece a la cultura chorrera y está ligada para el año aproximadamente el 500 antes de Cristo, ¿no? Pero también hay maquetitas de canoas de la época de Valdivia, que van mucho más atrás, hasta el 2400, ¿no? Entonces, eso tiene una ventaja de ver que siempre hemos estado ligados a lo acuático, ¿no? Para usar los dos términos
en los dos sectores, ¿no? Las siguientes imágenes que están las personas remando son de cultura tolita, esas son de la cultura la tolita, de la zona de Esmeralda, pero que también Esmeralda es una provincia que tiene un sistema fluvial impresionante, ¿ya? Entonces, ahí tienes todas estas evidencias de cuando estamos ligados nosotros siempre a la parte acuática, ¿no? Me extraña que no hayas puesto unas que son medias eróticas que tienen el remo y el otro remo, que son interesantes. No, porque después le damos materia y la abogada en cara. Pero eso en cuanto a la parte arqueológica, pero hay evidencias de canoas, maquetitas de canoas de la época de Valdivia. De hecho, a mí me parece, no sé, tú eres el experto, que estas imágenes fueron hechas para ser colocadas en alguna otra canoa, ¿no? ¿No? Es como un juguete, una cosa y en así. Trojita tienes maquetitas de canoas, Sí. ¿no? Las hay, entonces por ese lado, ¿no? Las balsas flotantes, las casas flotantes, ¿no? También las hay en Daule, en el río Daule. Las tienes en Babahoyo y en algún momento también están representadas en la zona de Vincent, en fotos antiguas. No me explico por qué no estuviste en la casa que hay en Babahoyo, que es de 2 pisos de color blanca, donde es la distracción para los hombres. Alguna vez quise entrar y no me dejaron, no, espérese, usted no va a entrar, pero quiero conocer adentro, ¿no? Porque era la zona de distracción en plena balsa de 2 pisos. No sé, ya te andaba por ahí, ya ves. Pero eso te da la pauta de que las casas estas no solamente eran para vivir, sino también. Es que ahí la gente hacía la vida, o sea, muchas instancias de la vida se realizaban en el río. Sí, no, pero este ya era con todo, ¿no? O sea, ya, no sé si Jorge estuvo por ahí. No, o sea, a mí me contaba un tío, entonces yo siempre con mi inquietud y de no faltarle respeto, entonces le digo, él nació en 1893, entonces le digo, tío, cuando ya usted era un adolescente, entonces bueno, me dice, aquí pues se ejercía la profesión más vieja del mundo en las balsas. Y ya, entonces había la famosa balsa, ¿no? la de Palmieri, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ahí se ejercía eso, la gente vivía ahí, ¿sí? Entonces después de eso, ya cuando por 1918-20, entonces me contaba mi tío que había una especie de carretas atrás del mercado de abajo. No, bueno, no, perdón, ya el mercado de abajo se quemó el año 8, pero bueno, por esa época me imagino, porque ya debe haber tenido como unos 16, 17 años, entonces que habían una especie de carretas. Y de ahí pues ya me dijo, ya no me estoy comentando. Por allá había una pregunta. Esa edad. No, Gracias, abogado. Lo que quería acotar, buenas tardes, lo que quería acotar es que tanto la cultura polita como la Valdivia son muy similares. Es decir, en la Valdivia se han encontrado muchas figuras muy parecidas a esta. Y generalmente la inteligencia del hombre fue el que dio margen a que en lugar de vivir más allá de los ríos, del agua, en los mares, vivieran a orilla, porque ahí es donde comenzaron a sembrar. Tenían el agua para poderla tomar, bañarse y hacer su regadío. Y se dice que hasta la actualidad la siembra del cacao, hasta hace poco tiempo, era casi a la orilla de los ríos. Generalmente ahora ya no se ve eso, están en otro lado. Eso era lo que quería. Gracias. Sí. Buenas tardes. Sí, yo quería manifestarle que el nombre de, por ejemplo, del Golfo de Guayaquil sí se mantuvo y se mantiene hasta los actuales momentos. Claro. Porque obviamente pues se le puso ese nombre por la ciudad grande que es Guayaquil. Pero
pero hubiera sido penoso de que los vecinos del sur tenían previsto ponerle a ese Golfo de Guayaquil el nombre de Mar de Grau. Y eso hubiera sido muy penoso si hubiéramos o no hubiésemos enfrentado a esa actividad de la batalla por los peruanos. De hecho, todo el mar territorial peruano actualmente lo llaman Mar de Grau. Ellos sí. Ellos sí. Pero querían ellos, sin duda, claro. La pretensión de ellos fue el Golfo de Guayaquil, el Golfo, con la visita del señor Martín. Sí, buenas tardes, Javier Ábalos, un gusto. Claro, retomando la pregunta del compañero sobre el nombre del río Guayas, yo tengo de pronto dos hipótesis. O sea, tengo entendido que el Daule y el Babahoyo siguen siendo afluentes del Guayas. Eso no ha cambiado porque no sé que esté desactualizado. Entonces quizás el nombre Guayas se debió a darle una mayor jerarquía, ya que venía de la unión de dos ríos. Es una de mis hipótesis. Y otra, no sé si tiene que ver en relación con el vapor Guayas. O sea, ¿qué relación hay entre el vapor Guayas y el río Guayas en ese sentido? Entonces, ¿se puede considerar quizá eso? Es un poco enigmático lo que me dice, porque el vapor vendría a ser un poco anterior hasta las últimas veces que se escuchó del río de Guayaquil, ¿no? Ese razonamiento no lo había interiorizado, pero sería un hilo para desenredar esto. Gabriel tenía antes que usted una pregunta. Sí, Gabriel. Doctor Mancero, buenas tardes, ¿no? Hablando de ríos y de balsa, he escuchado dos famosas balsas que estaban en Guayaquil, la balsa amarilla y la balsa blanca, en el Conchero. ¿A qué se dedicaban estas balsas? Eso es de Javier. Me permite. Bueno, no, que no quiero yo acaparar, ¿no? no se haga, pero no se le encanta. El Mar de Grau, el comandante Grau adquiere las proporciones de héroe en la Guerra del Pacífico en 1879. Entonces esa teoría sería reciente, ¿no? Entonces sobre la balsa amarilla, eso era muy conocido y todo el mundo alcanzó esa balsa amarilla porque ahí llegaban digamos los motoveleros que llegaban de Puerto Cayo y que llegaban de Esmeraldas, y después llegaban los lanchones del ferrocarril. Ahora, de la balsa blanca, eso sí, honestamente, no refiero. ¿Alguien más? O sea, yo era básicamente tocando el tema de ¿Y la balsa blanca? Ya. No, eso no. La balsa que había, creo que eran Estaban en las el balsas que Conchero. se hacían. Mande. Lo que sí puedo asegurar es que la balsa fue un medio de comunicación, ¿no? Que por lo menos está a la par de la canoa al 2300 a.C. ¿Y por qué de esto? Porque tenemos evidencia de material de fitas de la cultura Valdivia en México, en toda la costa occidental de México. Entonces, es un sistema de embarcación que se está moviendo desde esa época. No solamente que iban, sino que también regresaban. ¿Cuántos se habrán perdido? Asumo que muchos, hasta que conocieron bien las rutas y rumbos y temporadas, vientos y corrientes, ¿no? Pero tienes que analizar también dentro de estos esquemas del uso de la balsa. En plena ya época colonial e inicios, las balsas venían, lo que es ahora, desde el Callao. Hay información que avanzaban hasta Valparaíso y regresaban, ¿no? O sea que era un sistema de navegación impresionante. Y se estaba moviendo todo un sistema de comercio de productos de toda la cuenca del Guayas, de toda, porque es el único medio de movilizarse y de hacerlo de una manera rápida, ¿no?
Hace aproximadamente un par de años armamos una balsa en Nobol, ahí en Garza Roja, ¿no? Claro, y fui la persona que guió todo esto. Y la balsa, siendo de 9 troncos, ¿no? Tú metías la palanca con un movimiento así y la balsa era una tabla de surfear, se deslizaba, ¿no? Entonces, súmale a esto el viento con las corrientes, por eso es que eran balsas que podían ir contra corriente también navegar, ¿no? Y aquí se usaba mucho tanto chonos como huancavilcas, traían toda la pesca, tenían balsas para ser comercializada aquí en Guayaquil. Guayaquil es una ciudad que no produce nada agrícolamente, nada, pero todo viene de afuera. ¿Y qué se trasladaba todo eso? En las balsas. Los pertrechos que mataban de Lima y todo eso, para Maquito llegaban en balsas. ¿Por qué? Porque sean los pastaches, sean los galeones que eran muy grandes, las fragatas, tenían un límite para entrar acá. El resto tenía que ser salido arriba en balsas, ¿no? Y conocer mareas. Yo recuerdo que cuando sacamos la balsa de Nobol, no, espérese hasta que amanezca. Digo, oiga, esto no es de amanecer o de atardecer, esto es marea. Yo tengo que venirme a Nobol acá con la pleomar para llegar más rápido. Y una vez que encuentre la subida tengo que quedarme ahí 6 horas más 1 hora de izquierda para volver a mover. ¿Sí ves? O sea, es todo un conocimiento que debió haber tenido esta gente de todito, y lo mismo está pasando en la zona marítima, ¿no? Santa Elena es el puerto secundario de Guayaquil, el campo ya del mar. Y La Puna es una zona de confluencia entre mar y río, La Puna. Pero las balsas siempre jugaron un papel valiosísimo, importantísimo, ¿no? Por lo menos hasta aquí venían hasta 1950, están las fotos 60. Hay videos y todo. No, yo me acuerdo de balsa. Pero esa foto de esa balsa de 2 pisos debe haber sido dentro impresionante, ¿no? Porque vamos a conseguir. En la Primera Guerra Mundial mismo, los alemanes compraron bastante balsas ecuatorianas. ¿Para qué? Para hacer los fuselajes de aviones. No solamente que son rápidas en agua, sino que son muy veloces también en el aire. Entonces ellos, aquí les hacíamos todo ese trabajo, pero lamentablemente dejó ya de exportarse de tanta economía para este país. ¿Hay alguna otra pregunta? No, Sí. Ha sido un buen aporte, te felicito porque Gracias. tiene sus cosas. Gracias. Elenita. Sí, felicitarlo una vez más, estimado doctor Mancero. Y recuerdo también hasta los 80, y más de los 80, ¿no? El río con las que pasaban, estas embarcaciones que pasaban a Durán. Las lanchas. Las lanchitas que pasaban a Durán, todavía ese era el atractivo. Ese era un excelente atractivo. O sea, bueno, a ver, básicamente lo que siempre pretendo, o sea, siempre hay un fin, ¿no? Y es concientizar al guayaquileño y que se empodere de su río, de su medio de transporte, porque pareciera que el guayaquileño ya va al río solo de turismo, o sea, como una cosa, como un extranjero que llegue, o sea, cualquiera de nosotros va a lo mejor 2 veces al año por ahí y no va más. Entonces, y cuando vamos, solo vamos de turismo, pero hemos olvidado la vocación fluvial de la ciudad y estamos perdiendo económicamente mucho, porque el transporte fluvial o el transporte acuático en general es inmensamente más barato que cualquier otro tipo de transporte. Esto lo saben las naciones europeas que siguen usando sus canales, en Norteamérica igualmente, pero nosotros hemos puesto infraestructuras en los ríos que interfieren en la navegación. Entonces, todo esto es un llamado a concientizarnos, así del mismo modo como que buscaríamos que otra vez la ría sea la ría de Guayaquil, que esa ría con su nombre antiguo sirva realmente y no esté inutilizada como ahora. Gracias. Muchas gracias. Mañana
continuamos con la conferencia a cargo del doctor Magno Marrio, titulada El Cabildo de Guayaquil en los siglos XVI al XIX, tiempos de virreyes, oidores y reales audiencias. Gracias por su asistencia. Gracias.